Amén, amén. Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nos gozamos en que el Señor nos da esta oportunidad. Amén, amén. Dios le bendiga. Que el Señor nos da en el día de hoy la oportunidad de reunirnos con el propósito de adorar, glorificar su santo y bendito nombre y de conocerlo mejor, de relacionarnos mejor con Él, por medio del estudio de su palabra. Le damos la bienvenida a los hermanos que están integrándose en este momento para la porción del estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros. Vemos nombres nuevos, nos gozamos, le damos la bienvenida, que el Señor le continúe bendiciendo. Nosotros hemos empezado a llevar el estudio del libro de Apocalipsis y la semana pasada estudiamos los primeros 8 versículos del capítulo 6, donde nosotros vimos el principio de un periodo de tiempo que la Biblia lo describe como un tiempo de tribulación. Y es muy importante saber que este tiempo de tribulación del que la Biblia nos habla es un tiempo que el juicio de Dios, que la ira de Dios cae sobre el mundo, pero la iglesia no va a estar en la tierra, porque estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis y nosotros habíamos visto a la iglesia en el capítulo 5 de Apocalipsis en una adoración celestial, dando gracias al Señor por su obra gloriosa, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Incluso vimos que cuando vimos el rollo de los 7 sellos en la mano derecha del que está sentado en el trono de Dios Padre, y vimos entonces al Señor Jesús, quien tomó el rollo de mano de Dios Padre, porque eres el único digno de abrir el rollo y de desatar los sellos, que nos habla acerca de lo que va a suceder en la tierra antes de que regrese el Señor Jesucristo para establecer su reino milenial sobre la tierra. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando que el Señor Jesús con el rollo en su mano empezó a abrir los sellos y estuvimos viendo los eventos que van a suceder cada vez que el Señor Jesús abre cada uno de los sellos. Vimos los primeros 4 sellos y en los primeros 4 sellos nosotros vemos 4 jinetes que se aproximan, 4 caballos de diferentes colores con 4 jinetes. Y el primero de estos caballos que nosotros vimos fue un caballo blanco. Y este caballo blanco explicamos que quien viene cabalgando este caballo blanco que da inicio al periodo de la tribulación es el anticristo. Vimos la descripción del caballo blanco como imitación de Jesucristo, alguien quien quiere tomar el lugar de Cristo. Y vimos que viene con un arco sin flechas que simboliza que viene en nombre de paz, pero en realidad él va a venir y va a conquistar con diplomacia en nombre de paz, pero va a ser una paz que va a ser temporal, va a ser una paz que vamos a ver que de acuerdo a cómo se abren los sellos, va a ser una paz que va a durar muy corto tiempo. Él va a hacer un acuerdo de paz de 7 años, pero este acuerdo de paz va a ser violentado cuando vemos nosotros el segundo caballo, que es un caballo rojo, que nos habla acerca de guerra. O sea que la paz inmediatamente se rompe con la guerra que representa el caballo rojo. Vemos el tercer sello y vimos un caballo negro que consiste en el colapso de la economía, una inflación increíble, donde las personas, los moradores del mundo no van a poder sustentarse, comprar alimentos. Vimos que la jornada de un día de trabajo solamente va a alcanzar para darle de comer lo suficiente para una sola persona. O sea que aquel que tiene familia, dentro de la familia van a tener que elegir quién va a comer aquel día. ¿Qué va a suceder con los indigentes? ¿Qué va a suceder con los ancianos? ¿Qué va a suceder con los niños? Eso es la hambruna, el hambre, la escasez que nosotros vemos con el tercer sello que se abre. El cuarto sello, nosotros vimos un caballo amarillo o un caballo pálido. Y este jinete que viene en este cuarto caballo es la muerte. Los moradores de la tierra, dice la palabra de Dios, que van a morir por la espada, por el hambre, por la pestilencia, o sea, las pandemias, las enfermedades y por las fieras. Esta plaga que viene, lo que trae este caballo, la muerte, dice que va a alcanzar una cuarta parte de la población mundial. Y explicamos acerca del equivalente a lo que es una cuarta parte de acuerdo a la población mundial del día de nosotros. La población mundial en este momento es un poco más de 8 mil millones de personas. Una cuarta parte de la población
que va a morir en ese tiempo sería el equivalente a nuestros días de más de 2.000 millones de personas que sufrirán muerte debido a lo que trae este caballo. Pero la muerte en este caballo no viene sola, sino que viene acompañada por el Hades. El Hades es el infierno. O sea que la muerte viene quitándole la muerte física a los seres humanos que están en la tierra, pero viene acompañada por el infierno que viene cobrando las almas de los hombres de la tierra que van perdiendo la vida. Pero en medio de todo este castigo, la ira de Dios que viene sobre la tierra, nosotros tenemos buenas noticias, como dijimos, que la iglesia no va a estar en la tierra durante este periodo de la tribulación, que la iglesia va a ser quitada de la tierra, porque la Biblia nos dice que porque en Apocalipsis 3:10 vimos anteriormente, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. O sea que vamos a ser librados. Ahora, nosotros no debemos de estar satisfechos con solamente nosotros ser librados, sino que es nuestra intención, es lo que tenemos en nuestro corazón, llevar este mensaje de salvación, este mensaje del evangelio a la mayoría cantidad de personas posibles para que también sean librados. Por eso hablamos acerca de la importancia que es de nosotros hablarle del evangelio a nuestros seres queridos. La importancia que es de nosotros llevar a nuestros seres queridos en oración, la importancia de nosotros vivir un testimonio santo delante de nuestros seres queridos, para que ellos también puedan alcanzar esta promesa grandiosa que el Señor da a su iglesia de ser librado de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Vamos a seguir este estudio del libro de Apocalipsis y vamos a continuar donde nos quedamos, del versículo 9 en adelante de este capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a leer para empezar el estudio del versículo 9 al versículo 11. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Dios, que tú, Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dirige, Padre Santo, que prepare los corazones, Padre Santo, y que esta palabra que tú nos has dado para el día de hoy sea una palabra transformadora, Padre Santo, que nadie se vaya como llegó en el día de hoy, sino que salgamos fortalecidos, Padre Santo, Señor, que salgamos, Padre Santo, con una esperanza, Padre Santo, eterna, Señor, de esta esperanza que tenemos contigo. El que no te conoce, Padre Santo, que salga de una manera distinta, que salga conociéndote y que salga compartiendo esta esperanza, Señor, que nosotros tenemos en ti. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros vemos que del versículo 9 ahora el 11 nos habla acerca de personas que están en el cielo. Pero no es el grupo de personas que están en el cielo anteriormente, que habíamos visto, que están adorando al Señor, que están glorificando al Señor, algunos de ellos incluso que están poniendo sus coronas ante el trono del Señor, sino que este es un grupo distinto, un grupo que es descrito de una manera distinta. Es un grupo de aquellos que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo? Eran personas que habían sufrido en la tierra, personas que su sangre había sido derramada en la tierra, y porque hay presencia de personas que se van a salvar en el periodo de la gran tribulación, hay personas que se han confundido en relación a la presencia de la iglesia en la tierra en la gran tribulación. La iglesia no va a estar presente en la tierra durante el periodo de los 7 años de la tribulación. La iglesia va a estar en el cielo. Estas personas
que están descritas acerca que su sangre fue derramada, que sufrieron martirio en la tierra por el nombre de Jesús, no son parte de la iglesia. La iglesia se va a haber ido al cielo en aquel momento glorioso del arrebatamiento, donde la palabra dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Algunos se preguntan entonces, ¿cómo es si toda la iglesia va a ser arrebatada? ¿Cómo es que vamos a ver personas que se van a salvar durante la tribulación? Sí, van a haber personas que se van a salvar durante la tribulación. Y la siguiente pregunta que se hace la gente es, ¿cómo estas personas van a escuchar acerca del evangelio? ¿Cómo estas personas van a conocer acerca del evangelio si la iglesia va a ser quitada? Bueno, para el Señor no hay cosa difícil, para el Señor no hay cosa grande. Y a través del libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver diferentes maneras en las cuales ellos van a escuchar del evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 7, nosotros cuando entremos en el capítulo 7 vamos a conocer acerca de 144,000 evangelistas que van a estar judíos, que van a estar predicando el evangelio de la verdad. También nosotros vamos a ver en el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando lleguemos allí, acerca de 2 testigos que van a tener un ministerio mundial, que se van a hacer conocidos a través del mundo y van a predicar el evangelio de la verdad. Incluso vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 14 un ángel que va a anunciar el evangelio, sí, como escuchó usted, un ángel que va a estar predicando y proclamando el evangelio de la verdad. O sea que el Señor va a ser dado a conocer el nombre del Señor durante el tiempo de la tribulación aquí en la tierra, aunque la iglesia no esté aquí en la tierra. Pero vemos estos mártires que sufrieron el martirio por no negar la verdad, por no negar el nombre de Jesús. ¿Qué sucedió cuando la iglesia sea quitada? El anticristo va a establecer su gobierno en la tierra. Y dice la palabra del Señor que va a levantar una imagen de sí mismo para que todos en la tierra la adoren. También va a establecer un sistema económico en el cual todo ser humano que mora en la tierra durante esos días va a tener que ponerse la marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar o vender, para poder trabajar, para poder ser parte de la economía. Y todo aquel que se niegue o adorar a la imagen de la bestia o se niegue a obtener la marca de la bestia en aquel tiempo va a tener que pagar con su vida. Y esto parte de este grupo que nosotros vemos aquí en el cielo que está clamando hasta cuándo. Va a ser este grupo de creyentes que van a ser martirizados, que van a perder su vida por no adorar a la bestia, por no tomar la marca de la bestia. Vamos a ver más acerca de ellos en el capítulo 7, cuando incluso van a juntarse, cuando vemos este grupo en el capítulo 6, este grupo no va a estar completado. Van a faltar aún más todavía. Ellos están clamando hasta cuándo, y la respuesta que le da el Señor es que hasta que se cumpla el número de sus consiervos, que también ha de perder la vida. Y en el capítulo 7 veremos que cuando se nos describe el grupo de personas, va a ser una gran multitud de personas que van a perder la vida durante la gran tribulación, van a dar su vida por no negar la verdad del evangelio, por no postrarse ante la bestia, por no formar parte del sistema del mundo durante el tiempo de la tribulación. Puede ser que el que alguno escuche que en el tiempo de la tribulación van a haber personas que se van a salvar, piensen entonces en sí mismos, pues entonces yo puedo seguir viviendo el tipo de vida que yo vivo. Pues entonces algunas personas pueden llegar a pensar, entonces yo no tengo, yo voy a tener una segunda oportunidad si yo no me voy, si no formo parte de los que se van en el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser que alguno diga,
en este tiempo yo no le sirvo a Cristo, pero en aquel día yo voy a estar dispuesto a dar mi vida por Cristo. Yo te digo que eso va a ser muy difícil. Eso va a ser muy difícil. Si no estás dispuesto a abandonar tu pecado, si no estás dispuesto a serle fiel a Cristo en este tiempo donde se puede servir al Señor con libertad, sin temor, ¿qué te hace pensar que en aquel tiempo donde el mundo entero se levantará en contra de aquellos que sean diferentes, que no estén dispuestos a doblegarse al sistema del anticristo y que van a perder su cabeza por no formar parte del sistema? Es muy difícil que si alguien que rechaza a Cristo en el día de hoy esté dispuesto a aceptar a Cristo en aquel día. Incluso lo más probable es que el que no esté dispuesto a servir a Cristo, el que rechaza el mensaje de la verdad en el tiempo, en el día de hoy, lo más probable es que sea engañado con el sistema del anticristo. Vamos a ver evidencia de eso en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al versículo 12. Dice: y con todo engaño acerca del anticristo, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué te garantiza que vas a tener una oportunidad después que pase el día de hoy? Una oportunidad. ¿Qué te garantiza que vas a estar vivo en el día de mañana? La muerte llega muchas veces de manera inesperada. No pienses que porque estás joven la muerte está lejos. Todos los días alrededor del mundo mueren jóvenes, mueren niños. También en el tiempo de la tribulación puede ser que haya personas que mueran instantáneamente. Hablamos acerca de los primeros 4 jinetes y vimos la gran cantidad de personas que van a morir con los primeros 4 sellos del rollo que se abre, los primeros 4 juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. No se puede jugar con la decisión más importante que uno tiene en la vida. No importa cuán reconocido sea alguien en la tierra, no importa cuántos logros tenga una persona en la tierra, no importa cuántos títulos tenga una persona en la tierra, nada de eso cuenta. No importa cuán grande sea la cuenta bancaria que tenga una persona, nada de eso cuenta. Incluso el Señor Jesús nos habla acerca de eso, diciendo: ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo y perder su alma? Otra cosa que nosotros podemos observar acerca de estos mártires también es que el Señor está escuchando las oraciones de estos mártires. Estos mártires están en pleno uso de conciencia en el cielo. No son parte de la iglesia. La iglesia ha recibido cuerpo glorificado, está adorando al Señor en la presencia del Señor, pero este es un grupo distinto y es un grupo que tiene conciencia. Es un grupo que hay personas que incluso la existencia de este grupo que está en el cielo y la existencia de la iglesia que está en el cielo es una evidencia en contra de una doctrina que enseña acerca del sueño del alma. Hay una doctrina que cree en algunas líneas del cristianismo que enseñan que cuando la persona muere, en el momento que muere, enseñan que la persona va a un sueño, va a un tiempo en el cual no tiene conciencia, en el cual no tiene un pensamiento, sino ellos enseñan que la persona en ese momento entra en un tiempo de un sueño profundo y que va a ser despertado en aquel día final por el Señor. Pero esta es una de las evidencias bíblicas que refuta esa doctrina acerca del sueño del alma. ¿Por qué? Porque estos que han perdido la vida están en el cielo y están en pleno uso de conciencia. Están orando, están rogándole al Señor y están pidiéndole hasta cuándo Él no va a vengar la sangre de ellos que fue derramada por los moradores de la tierra. Mientras vemos también otra evidencia acerca de que no existe el sueño del alma, sino que la persona cuando parte va a la presencia del Señor y está en completa conciencia. Es la escena que nosotros vemos en la cruz del Calvario cuando el Señor Jesucristo fue crucificado entre 2 malhechores.
Vemos y conocemos acerca de la historia de estos dos malhechores, que hubo uno de los malhechores que, de acuerdo a cómo él vio la respuesta del Señor Jesucristo ante el maltrato injusto que estaba sufriendo, se dio cuenta y tomó la oportunidad en último momento de su vida y le pidió al Señor Jesucristo y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vemos en Lucas capítulo 23, versículo 43, la respuesta del Señor. El Señor le dijo entonces, el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo a este malhechor arrepentido, no le dijo: después de un periodo de tiempo inconsciente, recuperarás la conciencia y estarás conmigo en el paraíso. Eso no fue lo que le dijo. Le dijo: hoy, en el día de hoy, en unos momentos, estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día, también en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo escribe: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí el apóstol Pablo no dijo que estar ausente del cuerpo es cesar la conciencia hasta la resurrección, sino que inmediatamente se parte de este mundo. El creyente que parte de este mundo va a la presencia del Señor. Y el que no es creyente, como vimos en el caso del jinete que llevaba la muerte, que venía con el Hades, venía con el infierno, el que se va de este mundo sin Cristo, inmediatamente va al infierno, donde sabemos por la parábola del Señor Jesucristo acerca del hombre rico y Lázaro, que tiene conciencia, que sabe, conoce acerca de la vida que tiene y sabe que no tiene ninguna esperanza. Vemos también en esa misma parábola del Señor Jesús acerca del hombre rico y de Lázaro, que cuando Lázaro muere, va llevado por ángeles, es llevado por ángeles inmediatamente al paraíso, donde tiene conciencia. No vemos evidencia de que cuando alguien muere, va a un periodo de un sueño profundo, sino que el que está muerto, Dios no es Dios de muerto, es Dios de vivo. El que está muerto va y muere con Cristo, parte con Cristo, va a la presencia del Señor inmediatamente. Y estos creyentes que vemos aquí, que parten con el Señor, que sufren el martirio durante la gran tribulación, están conscientes y están pidiendo venganza, están pidiendo hasta cuándo nosotros tenemos que esperar. Y la respuesta del Señor Jesucristo es hasta que se unan el número de sus consiervos, que han también de perder la vida, lo cual vamos a ver en el capítulo próximo, en el capítulo 7. Dice el versículo 12 al versículo 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Cuando se abre este sexto sello, llegan grandes eventos, grandes catástrofes que sucederán sobre la tierra. Incluso vemos grandes lluvias de meteoritos que caen sobre la tierra. Y estas lluvias de meteoritos, cada uno de esos meteoritos tienen una capacidad de destrucción increíble. Un meteorito de eso es capaz de acabar con una manzana, con un barrio, con una ciudad. Y lluvia de meteoritos causando destrucción alrededor de todo el mundo. Un temblor de tierra en el cual el mundo va a ser sacudido. Es muy posible que este temblor de tierra en el cual Juan nos dice que el mundo va a ser sacudido, sea el mismo temblor de tierra del cual Isaías habló, donde habla acerca de la tierra tambalearse como si fuera un borracho. Habrá gran devastación con este sexto sello. Devastación que de tal manera que yo no puedo imaginarme ni puedo describir ni saber cuál va a ser el método que el Señor va a hacer, porque se nos dice, Juan da una descripción aquí acerca de lo que se va a poder observar en los cielos,
que dice que se enrollan como un pergamino cuando se enrollan. Yo no sé qué significa eso. Yo no sé qué va a ser lo que los moradores de la tierra van a poder ver durante ese tiempo. Pero sé que lo que va a estar sucediendo en la tierra va a ser algo indescriptible, va a ser algo grande, va a ser algo que la tierra nunca ha experimentado, como dice el Señor Jesucristo, tribulación cuando nunca ha visto ni la habrá después de esto. Van a estar cayendo meteoritos, destruyendo ciudades enteras, la tierra va a temblar, va a haber gran mortandad, va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber sufrimiento. El anticristo va a estar persiguiendo a aquellos que no se someten al control y al sistema del anticristo. Lo que va a estar sucediendo sobre la tierra es algo grande. Incluso Juan está describiendo aquí acerca de las islas y acerca de los montes que van a abandonar su lugar, que van a moverse. Puede ser que haya islas incluso que se van a desaparecer completamente. Va a ser algo grande lo que va a suceder sobre la tierra. Es increíble lo que nosotros vemos como la respuesta de los moradores de la tierra a los eventos, a la ira de Dios que está cayendo sobre la tierra. Cuando nosotros vemos los mártires, aquellos que no le importó su vida por la verdad, que están en el cielo y están clamando al Señor hasta cuándo. Nosotros vemos que ante la ira del Señor que está cayendo sobre la tierra, vemos a los moradores de la tierra con una postura distinta. En vez de ver a los moradores de la tierra corriendo hacia donde Dios por arrepentimiento, lo vemos huyendo de la presencia del Señor y diciéndole a la cueva, diciéndole a los montes que los escondan de la ira de Dios y de la ira del Cordero. Vemos el versículo 15 al 17 y dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Uno pensaría que el juicio de Dios llevaría a los moradores de la tierra al arrepentimiento, a rogar a Dios por misericordia, pero vemos que no es así, sino todo lo contrario sucede. Veremos incluso a través del libro de Apocalipsis la rebeldía que existe en el corazón de la humanidad, que entendiendo que es la ira de Dios, continúa en una postura rebelde en contra de Dios. Y vemos esto en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Estas personas saben que están sufriendo el juicio de Dios, y en vez de arrepentirse, como dijimos, en vez de correr en dirección de Dios y pedirle misericordia, están en rebeldía en contra de Dios. Es algo terrible, es algo que demuestra lo que hay en el corazón de una humanidad rebelde en contra de Dios. Vemos también la reacción de la humanidad en Apocalipsis capítulo 16. Vemos el versículo 9 y dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. También en el versículo 11 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. También el versículo 21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es terrible lo que viene sobre la tierra, pero vemos que sale a la superficie lo que hay en el corazón del ser humano. A muchos les cuesta aceptar la realidad de la ira de Dios. La ira de Dios es en respuesta al pecado. La ira de Dios es parte de la naturaleza de Dios. El amor de Dios hacia su humanidad requiere que por el beneficio de su criatura, por el beneficio, viene juicio sobre la tierra. Dios odia el pecado y Dios no puede ignorar el pecado por su propia naturaleza.
Dios envió a su Hijo para morir por el pecado de la humanidad, de modo que el castigo que a nosotros nos corresponde cayó sobre el Hijo de Dios. Y si la gente rechaza al Hijo de Dios, a quien Dios envió para que tomara nuestro pecado, entonces están rechazando la única posibilidad que tienen de salvación y van a ser sentenciados por el juicio de Dios, por su propia decisión. Ahora que nosotros estamos viendo el comienzo de lo que son los juicios de Dios que vienen sobre la tierra en los últimos días, yo insto a que nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene Dios que decirnos con estos juicios? ¿Estamos nosotros preparados para tener un encuentro con el Señor? ¿Estamos nosotros listos para entrar en la eternidad? Si no estás preparado, estás en peligro, porque ese momento de la eternidad a cada ser humano puede llegarnos sorpresivamente. Algunas personas que no le sirven al Señor ven el libro de Apocalipsis, ven los eventos que van a suceder durante la tribulación y estos eventos les causan temor a su vida. Yo te quiero decir que lo que debe asustarte no es lo que tiene el libro de Apocalipsis, sino es la vida que estás viviendo, porque el fin te puede llegar de manera sorpresiva. O sea que si tú no estás creyendo en el Señor, si tú no le has dado tu vida al Señor, tu vida está en peligro, tu vida está en la cuerda floja. Mi exhortación es que consideres la vida que estás viviendo, que consideres el plan de salvación que Cristo nos ofrece en el día de hoy, que su misericordia está disponible, que tienes la libertad de servirle. Dios ha sido misericordioso y ha sido paciente, pero el día de la ira del Señor viene pronto. Dios muchas veces se ha malinterpretado la misericordia y la paciencia de Dios y se ha interpretado como si Dios no va a intervenir, como si Dios no va a hacer nada. Y eso sucedió en los días de Noé. En los días de Noé Dios fue paciente. Duró desde el tiempo que fue anunciado el castigo que venía sobre la tierra. Esperaron 120 años antes de que el diluvio viniera y acabara con la humanidad de aquel día. Pero Dios dijo a Noé en aquel tiempo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y esto también es cierto en el día de hoy. El espíritu del Señor está llevando el mensaje de salvación a través del mundo, está haciendo exhortación cuando se presenta el mensaje del evangelio, le está diciendo a un mundo perdido, arrepiéntete, le está diciendo a un mundo perdido que el Señor pagó el precio por la salvación, que tomen ventaja de lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Espíritu del Señor se está moviendo alrededor del mundo, diciéndole al mundo que se arrepienta. Pero llegará un tiempo donde ya el Espíritu del Señor no estará contendiendo con la humanidad y la humanidad va a tener que sufrir la consecuencia de rechazar el plan de Dios de salvación. Todo aquel que rechaza el plan de Dios de salvación que es por medio de Cristo tendrá que sufrir las consecuencias de su pecado. Y eso es algo grande. Todo aquel que rechaza el plan de salvación que es en Cristo Jesús va a tener el pecado, la consecuencia de su propio pecado va a caer sobre él. Como dijimos, hay muchas personas que malinterpretan la paciencia de Dios y lo ven como debilidad. Piensan que pueden burlarse de Dios, pero llegará el tiempo que Dios va a traer juicio. Incluso Pedro anunció acerca de los tiempos finales, de que la gente, como nosotros vemos en el día de hoy, se va a burlar acerca de este mensaje que nosotros estamos proclamando. Que la gente va a decir, siempre han habido temblores de tierra en la historia de la humanidad. Te dice, siempre ha habido guerra en la historia de la humanidad. Te dice, la gente tiene mucho tiempo predicando que Cristo viene. Y sí, yo te sigo diciendo que Cristo viene. Y Pedro nos habla acerca de la burla que va a caracterizar
a la humanidad en los últimos días, y nos dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3 al 7, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esa es la burla que nosotros vemos de la persona. Pero Pedro va más allá y le compara a la generación de los últimos días, a la generación del día de Noé que fue destruida. Y le dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, en el tiempo de nosotros, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No podemos tomar el retardo de la ira de Dios como negligencia, sino que es paciencia. El Señor vendrá y traerá juicio. Es la misericordia de Dios, es lo que está en el corazón del Señor, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero llegará un día donde ya colmará la paciencia del Señor y vendrá juicio sobre la tierra. Vemos que nos habla acerca, cuando nos habla de la ira, nos habla acerca de la ira del Cordero. La ira del Cordero pareciera ser una frase contradictoria, porque el Cordero es el animal que es más manso de entre todos los animales. Hiciera tal vez, uno pudiera pensar que hiciera más sentido que nos dijera la ira del león de la tribu de Judá, pero se nos describe al Señor Jesús como la ira del Cordero, la ira de aquel que derramó su sangre, de aquel que tiene derecho a ser nuestro juez. Es la ira del Cordero. El mismo Cristo que recibió a los niños y dijo: dejad los niños venir a mí. Es el mismo Cristo que cuando se encontró a los vendedores de la fe que estaban en el patio del templo haciendo mercadería con la fe, los sacó del lugar a latigazos. O sea que el mismo Señor que es manso y paciente es el mismo Señor que también se pronuncia la ira en el juicio de él que viene sobre el mundo. El juicio de Dios, como dijimos, es sobre los impíos. El juicio de Dios no es para los justos. Vemos uno de estos ejemplos acerca de la liberación de los justos antes de la ira, un tipo de rato en el caso de Lot y su familia. Cuando el Señor habló a Abraham y le dijo acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, envió a ángeles para que sacaran a Lot y a su familia antes de que cayera la ira de Dios. Incluso cuando vemos esa narrativa de los eventos que sucedieron en Génesis, Lot se estaba tardando con su familia y los ángeles le dijeron: adelanta, que no podemos hacer nada aquí hasta que nosotros no te saquemos de aquí. Asimismo, la ira de Dios no va a ser derramada aquí en la tierra hasta que su iglesia no sea quitada. Pero aquel que se rechaza la oportunidad de salvación en el día de hoy va a tener que estar en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Aquel que parte sin Cristo va a tener que sufrir que la ira del Señor, que el castigo de su pecado caiga sobre sí mismo. Gloria sea el nombre del Señor, que nos ha dado a nosotros la oportunidad que el castigo de nuestro pecado no cae sobre nosotros, porque hubo alguien que vino a este mundo, que dejó su trono de gloria, que no escatimó el ser igual a Dios a cosas como aferrarse, sino que vino a este mundo, se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario, y el castigo de nuestro pecado cayó sobre él, como dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, donde dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Veremos nosotros, continuaremos y veremos más acerca de la ira de Dios.
de acuerdo a cómo nosotros avancemos en este libro de Apocalipsis. Pero hay algo que me llama la atención a mí, es que cuando Juan está hablando de aquellos que están corriendo, de aquellos que se están escondiendo, nosotros vemos algo que parece es un principio extraño en nuestros días. ¿Por qué? Porque en nuestros días hay una clase que es una clase privilegiada. En nuestros días hay una clase que las leyes no necesariamente aplican para ellos. Hay una clase que, de acuerdo al dinero que tienen, pueden hacer su voluntad en el mundo porque sobornan a la justicia. Hay una clase que, de acuerdo a la influencia que tienen, logran evadir las leyes. Pero no hay nadie que pueda sobornar al Señor. No hay nadie que sea de influencia que pueda, que no reciba el castigo que se merece si ha rechazado el plan de salvación de Dios. Vemos esta lista, dice en esta lista, Juan incluye reyes, capitanes, esclavos, ricos, pobres. ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira del Cordero? No hay riqueza, no hay conexiones que puedan librar a nadie. Solo aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo serán librados de la ira de Dios. Porque aquel que ha sido lavado de Cristo, el castigo que nos corresponde a nosotros, cayó sobre el Señor en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de este capítulo de Apocalipsis, capítulo 6, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Invitamos a los hermanos que compartan con nosotros la próxima semana, donde con la ayuda de Dios vamos a continuar este estudio del libro de Apocalipsis. Y les exhorto que leamos el próximo capítulo, el capítulo 7 de antemano, para cuando nos reunamos la próxima semana les sea de provecho. Dios les bendiga.